días, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos a través de esta vía, usando los medios digitales y los medios que ya son populares entre nosotros, para terminar esta parte de nuestro estudio bíblico. En esta ocasión estamos estudiando Colosenses y estamos culminando la última parte que está comprendido en los capítulos 3 del 18 hasta el final de este capítulo, que es el 25, y luego el 4 hasta el final, todo el 4, que son 18 versículos. Vamos a tratar de aprovechar. Yo hablo un poquito extenso, a veces me extiendo bastante, quiero tratar de sintetizar lo más posible, así que espero que ustedes estén orando para que yo lo haga en el tiempo que me sea cómodo para ustedes asimilar la enseñanza de Dios. Vamos a tener un breve momento de oración para comenzar y encomendarnos al Señor y que nos guíe en este tiempo de estudio bíblico, en el cual lo más importante es que Él nos hable a través de sus palabras. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana preciosa porque tú nos permites ser llamados tus hijos, Señor. Tú nos has rescatado, nos has salvado, nos has sellado, y Señor, tú habitas en nosotros con tu Espíritu, haciéndonos experimentar la vida, Señor, que tú has traído a nosotros. Que esa vida pueda ser exhibida, Señor, en medio de este mundo para la gloria de tu nombre. Y en esta mañana te pedimos que tu palabra una vez más hable a nuestros corazones, llene nuestras mentes y nos motive, Señor, a acercarnos a ti más, a hacer las cosas que a ti te agradan y así cumplir tu voluntad, que es buena, es agradable y perfecta. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona aquellas cosas que hacemos, que hemos hecho, que no te agradan, que sabemos, Señor, son incorrectas, las ponemos delante de ti, Señor. Límpianos con tu palabra, límpianos con tu presencia. Purifícanos, Señor, tu sangre preciosa sea efectiva una vez más en nuestras vidas. Y guíanos en esta reflexión en esta mañana. Bendice a los enfermos, Señor, de una manera muy especial en esta hora, que puedan recibir también la sanidad que viene de ti y tu presencia sea real, poderosa en sus vidas. En tu nombre, Jesús, oramos dándote gracias. Amén. Ok, en este recorrido que ya hemos hecho sobre esta carta, no es una carta muy extensa, son apenas 4 capítulos, y en la que ya hemos visto a los profesores anteriores darnos el recorrido. Quiero de todas formas, siempre me gusta hacer una panorámica anterior que nos ubique al texto de hoy al que vamos a ir. Y para resumir el libro, que ustedes se lleven, afirmen lo que hemos aprendido de esta carta excepcional del apóstol Pablo. Recuerden que es una carta que se escribe alrededor del año 60 aproximadamente, desde Roma, donde Pablo está preso en la capital del imperio. Allí fue a dar el apóstol Pablo, encerrado, limitado, y él está mirando lo que está aconteciendo. Los hermanos que les rodean están trayendo noticias constantemente del movimiento misionero y cómo las iglesias van multiplicándose, cómo los hermanos van creciendo en su fe, cómo las comunidades, las iglesias locales se van nucleando y fortaleciendo, y él está sorprendido de todo eso y está orando por todas esas comunidades en las cuales él no ha ido. Algunas sí participó y estuvo ahí ministrando, pero ya hay muchas que están surgiendo en las cuales él no tuvo que hacer nada, y él está sorprendido de que lo que está sucediendo. El encuentro que él tuvo con el Señor en el camino a Damasco, que transformó su vida, ahora él lo ve de una manera diferente. Eso mismo está ocurriendo en el mundo entero, como él dice al principio de la carta. Este evangelio está corriendo, se está predicando en el mundo entero, y nosotros a veces no entendemos el alcance de eso, pero ya el evangelio está caminando mucho más lejos de donde nosotros podamos imaginar. En el contexto del Asia Menor, está yendo en ese tiempo un poco más allá, rompiendo las fronteras y dándose a conocer en el mundo. ¿Quién está haciendo eso? ¿Lo está haciendo Pablo? ¿Lo está haciendo Pedro o Santiago? No, ¿lo está haciendo quién?
el Espíritu Santo. Dios está obrando en el mundo, multiplicando las semillas, sembrando, esparciendo y creando un nuevo pueblo para su gloria, que es la iglesia. Los destinatarios de esta carta, es como preguntar el caballo, de qué color es el caballo blanco del Maceo, son los colosenses. Los colosenses son los habitantes y los cristianos, específicamente la carta está escrita para cristianos, no está escrita en un sentido general, una carta a los cristianos que están viviendo en Colosas. Y Colosas es una ciudad no muy importante en esa época, lo fue anteriormente, pero ha decaído porque es la Odisea, la ciudad que está a unos 18 kilómetros de distancia. O sea, una distancia que se puede recorrer caminando sin mucha dificultad. Es la Odisea, la ciudad que está en ese tiempo prosperando, un importante centro comercial y financiero, que está en una ruta que iba desde Éfeso. Ahora realmente no puse el mapa, pero Éfeso está acá en el extremo oeste de la península de Anatolia, que es lo que es ahora Turquía, y que era el Asia Menor, la provincia del Asia del Imperio Romano. Está bien acá en el mar Egeo, en la costa oeste de Anatolia. Desde esa ciudad, los caminos romanos famosos, que ya Roma estableció una red vial amplia para conectarse con todos los rincones del imperio, y que favorecía tanto el control del gobierno, del Estado romano sobre sus regiones, como favorecía las comunicaciones, el intercambio comercial. Y esta ruta, una ruta importantísima que pasaba por la Odisea, seguía después a Capadocia, que ustedes lo habrán oído mencionar en la Biblia, la región de Capadocia, más al centro del Asia Menor, y de ahí seguía hasta adentrarse allá cerca del Éufrates, entrando en la Mesopotamia, ya en los países más al este de Israel y de Siria. Entonces la Odisea es la que está, por eso puse la flecha, es la que está influyendo mucho sobre Colosas. Es como decir la influencia que puede ejercer Miami sobre Naples o sobre algún pueblo quizás más cercano, pero más pequeño. Es el centro donde se está moviendo la economía, los resultados de la sociedad más impresionantes se están dando en esta ciudad, y por tanto impactan a Colosas. ¿Qué quiere decir? Que estudiando lo que está pasando en la Odisea, podemos entender qué es lo que está sucediendo también en Colosas. Y es interesante que en la Odisea hay una importante comunidad judía. Si hay 18 kilómetros de distancia, es muy probable que también hay una importante comunidad judía, y es lo que podemos ver de la carta en Colosas. ¿Y qué es lo que trae la comunidad judía? Bueno, el comercio, pero también ellos traen su religión bien plantada. Recuerden que ya del exilio Israel salió con una definición bastante consolidada acerca de su monoteísmo, de que Yahvé es el Dios de Israel y es el que hay que adorar, y aunque se esparcieron por el mundo, ellos se fueron con esa firmeza en su fe en el Dios de Israel. Y lógicamente ahí está en esta ciudad su presencia, y están manteniendo todo su sistema religioso, sus creencias, sus prácticas. Claro, recuerden, no hay un templo, ya es el tiempo de las sinagogas, y ellos están con una activa presencia de ahí. Es muy interesante, yo lo anoté para decirles que esta comunidad judía, fíjense las cosas que hace Dios. A veces uno se preocupa de las situaciones, qué va a ser de nosotros, qué va a ser de nuestros hijos, qué va a ser de nuestros nietos. Antíoco III, el Grande, trasladó desde Babilonia, escuchen esto, desde Babilonia, donde ellos fueron cautivos, más de 2.000 familias. 2.000 familias, quiere decir que está hablando de quizás por lo menos 4.000 personas, al menos, probablemente más. Familias judías de Babilonia a la Odisea, a la región esta donde ellos estaban ahí. O sea, un emperador impío, igual que lo hizo con Ciro en su tiempo, ahora un emperador romano coge y traslada al pueblo judío a esta ciudad para marcar su presencia allí.
¿Qué más había viviendo en esta ciudad de la Odisea? Y los Colosas y toda la región del Asia Menor. Tenemos una comunidad griega, por supuesto, que era la cultura anterior a la romana. El imperio griego es el que precede al imperio romano. ¿Y qué es lo que trae en su cultura esta comunidad? Bueno, una religión mitológica. Recuerden el panteón griego con todos sus dioses y toda la mitología de los titanes y los... ahora no me voy a poner a explicar eso porque no lo domino a la perfección y también es mucha más información que tendríamos que estar dando. Pero lo podemos revisar cada uno de nosotros estudiando, buscando en internet información como quieran. Ahora, lo más importante de la comunidad griega, de la cultura griega, son los resultados que han obtenido en filosofía y en ciencia. Los romanos no superaron realmente al pensamiento griego en cuanto a filosofía y a la ciencia. Y también podemos nombrar una serie de científicos ya en esa época, el famoso Pitágoras, Arquímedes, fueron los precursores de la ciencia moderna, son griegos. Y en filosofía, Platón, Sócrates y Aristóteles, insuperables. Su impacto ha llegado, sobre todo Aristóteles, que es el último. Su impacto en filosofía llega hasta nuestros días, de una manera que nosotros comúnmente no nos damos cuenta, pero la filosofía actual mucho se mueve bajo la influencia del pensamiento aristotélico. Y la tercera comunidad, que forma la población de la Odisea, Colosas y las ciudades circundantes, es la comunidad romana, por supuesto, que es el imperio. En ese tiempo es quien se ha expandido en todas las regiones del Asia Menor y del Medio Oriente, incluyendo el África del Norte. Y esta cultura lo que aporta en religión es un politeísmo increíble, que viene de las culturas más antiguas en Europa y influencias de culturas en el centro de la zona caucásica, que eran politeístas, el politeísmo en una magnitud, una variedad increíble. Todavía hoy tenemos politeísmo ¿dónde? En la China, en la India, en muchos países. Esto no ha desaparecido del contexto de la humanidad. Ahora, ¿qué aportó Roma concretamente? El derecho, con el concepto del derecho del ciudadano, de la persona, el Estado y la República. ¿Qué pasa entonces, para resumir, a qué se está enfrentando el cristianismo, el evangelio de Cristo transformando las vidas? En medio de que está proyectándose y creciendo, es un medio donde ya comienza a verse con mucha fuerza, con gran influencia, el intelectualismo, o sea, el pensamiento humano que ha alcanzado niveles significativos, importantes, sorprendentes, y que captan la atención, la admiración de las gentes. Y en filosofía, entonces, para resumir, hay varias corrientes todavía más, pero el gnosticismo filosófico está también penetrando en el pensamiento filosófico más alto de lo que, vamos a decir, de los pensadores, de los que les gusta pensar, eso que los había probablemente presentes en la iglesia o en la familia de los hermanos de la iglesia, en las relaciones que la iglesia estaba estableciendo, iban a enfrentar este tipo de amenaza o de presión o de circunstancia en la cual desenvolverse. Segundo lugar, la religiosidad popular. Es un término que nos suena familiar porque se usa en los países nuestros, que todo el panteón de santos del catolicismo, más la sincretización con las religiones africanas, pues se llama ahora una religiosidad popular, que no es más que una combinación de politeísmo, que quizás ya no es tan aguda como en el tiempo de Roma, pero existe politeísmo, y sobre todo la idolatría, que ya venía presente en el contexto bíblico del pueblo de Israel, el problema de la idolatría en medio de
de Egipto y luego en el Canaán. Y en tercer lugar, fue por donde empezamos, la iglesia se enfrenta al medio donde primero impacta, que es a la comunidad judía, donde Pablo primero se enfocó, era donde se suponía que más fácil debía ser recibido el mensaje del Evangelio, y es donde logra también tener tiene que enfrentar una resistencia bastante aguda en relación al legalismo judaizante y añadir o tratar de añadir a la fe cristiana aspectos judaizantes o judíos para que fuera efectiva. Y es por eso que Pablo, como ya vimos en las clases anteriores, enfatizó primeramente la supremacía de Cristo como Dios por encima de cualquier otro Dios, su suficiencia, o sea, no hace falta ningún otro Dios, no hace falta la ayuda de ninguna otra deidad que se pudiera inventar o imaginar o tener. Cristo es suficiente para las necesidades del individuo. Tercero, que lo vimos en la clase pasada, el enfoque, buscar las cosas de arriba donde está sentado, enfocarnos en Cristo como suficiente y como supremo en nuestras vidas. Y en cuarto lugar, la identificación con Cristo, que es muy importante. ¿Por qué razón? Hoy en la mañana le decía a una compañera de trabajo, una señora, cómo tratar a algunos empleados que trabajan bajo su supervisión. Y yo le preguntaba, ¿cómo te gusta que Dios te trate? ¿Te gusta que Dios te trate bien? ¿Cómo te trata Dios? No, ella, si no, bien, a mí me gusta que me trate bien, yo creo que sí, que me trata bien. Entonces no sería bueno parecernos a Dios tratando a los demás. Parecernos a Cristo en el trato a los demás, sacrificarnos a veces un poco por los demás, como hizo Cristo por nosotros. Y ella se quedó pensando, si nosotros nuestra salvación no hay nada que hacer. Dios lo hizo todo para tener salvación, para que nosotros alcanzásemos salvación, para ser salvos. Dios lo hizo todo, consumado, Él no tiene que hacer más nada. Pero si esa salvación no nos mueve a la identificación con Cristo, hay algo que va a estar cojo en nuestras vidas. Quiere decir que el enfoque en Cristo, por eso es importantísimo enfocarme que tenemos que ser como Cristo. Dice que Él es la imagen, y allá que en Génesis, que dice Génesis, que fuimos hechos a la imagen de ¿quién? A imagen de Dios, una imagen que ha sido distorsionada, destruida por el pecado. Y Cristo, el nuevo Adán, viene a restaurar esa imagen, que es la que debe estar en nosotros. Entonces, reflejar la imagen de Cristo, reflejar la imagen de Dios. Reflejar a Cristo es reflejar a Dios en esta vida, en esta circunstancia en la que Él nos ha puesto en este tiempo, sobre este planeta Tierra. ¿Cómo está nuestra identificación con Cristo? Yo creo que es un punto, a mí, pero en lo personal, me desafía cada día. Porque si no enfocamos bien esa proyección de nuestra vida, nuestras vidas son bastante mediocres, y es por eso que fallamos tantas veces en hacer cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas en esta tierra. Ahora, fíjense bien, lo pueden leer ustedes aquí. Estas realidades, estos 4 puntos ya puestos por Pablo en su carta, tienen que ser una experiencia vivencial, algo que nosotros vivimos, ¿no? Día tras día, y exhibida, no solamente vivida en los secretos, en el momento de oración privado, tiene que ser exhibida en todo tiempo, en el cristiano, en nuestras vidas, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, lo que podemos decirle a nuestro Dios, Papá, Dios, Padre nuestro, Padre eterno, Padre santo. Esa condición de hijos tiene que ser una experiencia vivencial y exhibida en nuestra vida, de forma que expresen la realidad
y el impacto, o sea que Dios es real, su acción es real en el mundo, impacta en esa comunión de nosotros con Él, que tiene que ser en Cristo. Cuando hablamos con los demás tenemos que decir, usted puede tener toda la bendición que usted quiera, que Dios me está bendiciendo en esto, pero si usted no tiene a Cristo, si usted no está unido a Cristo, Cristo no es su Señor, el que gobierna su vida, en el cual está puesto toda su confianza, hay un fallo, estructural, por usar una palabra, hay un fallo clave en la comunión con Dios. No puede tener comunión con Dios si no es en Cristo, estar en Cristo. Produce entonces en el individuo y en su comunidad las cosas buenas que anhelamos. Hay 3 versos que preparan esta última parte de la carta, que son los versos estos que tenemos en vista para terminar en el día de hoy con el estudio de Colosenses. Y estos 3 versos preparan el final de la carta. ¿Cuáles son ellos? Colosenses 1:10. Vamos a... Perdón, no es 1:10. Es Colosenses 1:10. Que dice, para que vivan de manera digna del Señor. Que es una expresión que al estudiar los comentarios usaban los creyentes de los otros dioses anteriormente. Debían vivir dignamente para sus dioses, y ahora Pablo la usa al revés. Tienen que vivir dignamente para aquel que murió y resucitó por ustedes, agradándole en todo. Y esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Este es un verso que ya está preparándonos para el final de la carta. El segundo texto que me parece a mí también va moviéndose en esa dirección es en el capítulo 3, el verso 10. Dice, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen ¿de quién? De su creador. Estaba hablando. Si no nos parecemos a Dios, algo está fallando en nuestras vidas. Y eso nos lleva entonces a algo muy importante, que es cómo conoces tú a Dios. ¿Qué conoces? ¿Cómo lo conoces? ¿Como un papá lejano? ¿Como un Dios sí que nos ama, pero que no puede estar cerca de nosotros? En esta nueva naturaleza, en la cual somos vestidos y la cual nosotros tenemos que mantenernos vestidos, porque es lo que dice Pablo ahí, está hablando vestidos, o sea, tengo que preservar esa vestidura en mí. Y hay algo que también que quisiera decirle en esta mañana, y es, vemos en la Escritura muchos pasajes en los cuales Dios hace todas las cosas. Pero hay muchos pasajes también que yo veo en los cuales, después que conocemos al Señor, Dios está esperando acciones de nosotros. Y es lo que hemos visto también en la carta de Santiago y en varias cartas. Y Pablo lo está diciendo, vístanse, renuévense. O sea, nos está apelando a acciones que nosotros debemos de tomar en respuesta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y por eso siempre me gusta pensar en un término que no hablamos mucho, y es nuestra responsabilidad delante de Dios. O sea, responsabilidad viene de respuesta. Yo tengo que darle respuesta a alguien. Eso es responsabilidad. Dios es un ser responsable porque todo lo que hizo, lo hizo con responsabilidad, cuidando el más mínimo detalle para bendecir a la creación y bendecirnos a sus criaturas. Y merece entonces, exige su responsabilidad, una respuesta a sus acciones.
Mientras estás perdido, si Dios no te salva, no hay forma que puedas hacer nada realmente para salvarte, ni para agradar a Dios, ni para poder estar en el camino del Señor, cumplir el propósito de Dios. Pero una vez que tú has sido salvado, una vez que has sido redimido, transformado, lavado por su sangre, que has sido sumergido en su palabra, tiene que haber en nosotros una respuesta, una actitud, una intención de agradar y responder a ese amor, a esas bendiciones, a todo lo que Dios hizo, hace y va a hacer para nosotros. Por eso les decía que tenemos nosotros que identificarnos con Cristo en nuestra mente y en nuestro espíritu, ubicarme que yo tengo de alguna manera que parecerme a Cristo. Si no, hay un problema en mi vida cristiana, mi vida personal, mi vida espiritual. Y el tercer texto, que a mí me parece hacer preludio a este último pasaje, es en el versículo 12 del capítulo 3, que dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos, separados para Dios, reservados para Dios y amados, o sea, objetos del amor de Dios. Cada uno de nosotros como cristianos podemos dar testimonio cuántas veces hemos experimentado el amor de Dios, el cuidado en tantos detalles a veces increíbles que dicen, pero ¿cómo es posible que Dios tiene con nosotros? Somos amados. Y entonces dice, revístanse. Ya nosotros hemos sido vestidos, pero dice, revístanse, mantengan esa vestidura de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Y este es un tema, el tema del perdón ya lo hemos visto muchísimas veces, y aunque se repite uno de los temas más críticos para nosotros. Perdonamos pero no olvidamos, perdona a fulano pero a fulano no, esto no, es demasiado duro que no lo puedo perdonar. El problema del perdón, que solamente lo entendemos en base a lo que Dios ha hecho por nosotros, es un tema crucial también en nuestra vida. Y en eso, nuestra identificación con Cristo es uno de los parámetros que nos mide. Puedo perdonar como perdona a Dios, como perdona a Cristo. Como dice hemos enseñado la oración modelo. Perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo es nuestro perdón? El nivel de nuestro perdón. Eso es importantísimo en la vida cristiana para poder ser reflejo de quién es Dios realmente. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y dice ahora, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, es lo que une de manera perfecta, es lo que mantiene la cohesión perfecta. Y este es un tema que a mí me fascina, y hay quien no le gusta mucho hablar del amor de Dios y piensa pero Dios es amor, el amor es Dios. El desafío a reflejar la gloria de Dios es el desafío de reflejar su amor. Y por eso Pablo, en varios lugares, si pudiéramos entender la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor de Cristo, para él eso es fascinante, le rompe la cabeza como el amor de Dios y el amor de Cristo para nosotros. Y dice en otra parte, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de esto es el amor. Para la prioridad, la preeminencia del amor es clave y es crítico también en nuestra vida cristiana, en nuestra identificación con Dios. Y por eso él aquí dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y mira lo que dice aquí, sobre esta base, sobre la base del amor, es como únicamente se puede construir una comunidad o una sociedad que pueda disfrutar
de lo que más desea, de lo que más deseamos: paz, tener conflictos, progreso, es avanzar, construir cosas, hacer cosas, ver cosas nuevas que podemos hacer, y por tanto el sentido de realización, de felicidad que da poder lograr estas cosas y experimentar. Si no hay amor, esto está truncado, y esa es la situación del mundo. Y por eso entonces Pablo apunta a las acciones ya prácticas que se derivan del amor, o que dependen del amor para que sean, puedan experimentarse al nivel más alto. Y entonces vamos a entrar al pasaje de aquí del capítulo 3 del 18. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres y todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, tema interesante en este tiempo, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los están mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor de ellos, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismo. O sea, Dios no tiene favoritos, Dios no hace acepción de personas. Luego sigue el capítulo 4. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Sigue el capítulo 4. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Y luego vienen los saludos finales, que voy a dejarlos para el final. Como el centro de la clase está aquí, vamos a dedicarle el mayor tiempo a esta parte. Pablo apunta a las áreas fundamentales en las cuales nuestra vida cotidiana se va a desenvolver. Y a veces parece, por lo menos estas dos, o por lo menos la segunda, que es algo netamente de este mundo, que no, ¿cómo es? Hay que ajustarse a la forma en que este mundo funciona con relación al trabajo. Pero este pasaje nos está enseñando varias cosas importantes. Bueno, la primera es la base de la sociedad, es la familia. La Biblia establece eso bien claro, y por eso, los cristianos evangélicos, los cristianos bíblicos, son conservadores. ¿Por qué razón? Porque van a estar en concordancia, van a estar alineados con lo que enseña la palabra acerca de la familia, acerca del matrimonio y por extensión de la familia. Para mí yo no separo matrimonio o relación conyugal de la familia, porque para mí el diseño conyugal es para formar la familia, básicamente. Ahora es muy interesante, y la mujer ahora siempre es un pasaje muy interesante, porque empieza diciéndole a las esposas, y si quieren ustedes pueden comparar, se lo puse aquí, este pasaje de Colosenses. El pasaje paralelo es en Efesios capítulo 5 y 6, que lo amplía un poquito más y vamos a irlo bien. Pero realmente Pablo las dos veces empieza por la esposa. Aquí le dice: esposas, sométanse a sus esposos. Es una cosa que siempre es difícil, mucho más en este tiempo por los movimientos feministas, toda la situación que hay con relación al elevar el estatus de la mujer, mejorar el estatus de la mujer, que viene fundamentalmente
de principios bíblicos, no como de lo que hemos llamado el intelectualismo humano. Pero sí quiero decir algo que hace muchos años lo vi así, es que realmente la cabeza, que son los hombres en la familia, han fallado en ser cabeza. Y eso ha hecho también que la mujer tenga que reclamar una posición que debía tener de acuerdo a lo que vamos a aprender hoy. Pero apunta primero para sométanse. Y el asunto, a veces uno piensa que Dios dice las cosas porque hay que hacerlas y más nada. Y hay que ir más allá. Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si Dios está diciendo a la esposa que se someta, es porque uno de los principios claves de las criaturas, los que hemos sido creados por Dios, es el reconocimiento de la autoridad. Y lógicamente la primera máxima autoridad, ¿quién es? Es Dios, indiscutiblemente. Y todo el diseño de la raza humana, que comienza con una pareja, comienza con un matrimonio y comienza con una familia, Dios lo prepara no solamente para que nosotros vivamos y funcionemos y esa sea nuestra forma de vida. Dios está usando todo ese diseño, toda esa forma en que nosotros vivimos, de la cual la Biblia nos llama, para que lo conozcamos a Él mejor. ¿Quiere decir esto que Dios es hombre o mujer? No. Dios lo que está apuntando básicamente a que entendamos el amor de Dios, que le conozcamos como Él es en ese aspecto que es decisivo y cardinal. Y explicando el concepto de la Trinidad, de cómo Dios son tres personas que son uno, una de las cosas más importantes que a mí me llevó a entender fue: Dios es amor, la deidad es amor. No es que tiene amor o que decide tener amor, es que Dios es amor, es su forma de ser. No. O sea, el apóstol Juan lo machaca ahí, lo repite, y fascinado con ese concepto de que Dios es amor. Él nos amó primero. Y luego este verso que vimos ahorita, que el amor es el vínculo perfecto. ¿Por qué Dios puede ser tres personas en uno? Que son uno, que no hay diferencia en pensamiento, en acción, en sentimiento, en nada, y cada uno vive para el otro. Es solamente en base a que ellos son amor. Por eso es que en esta clase estoy enfatizando que el amor es la clave para todo esto que vamos a ver aquí. No hay forma de establecer una comunidad, una sociedad, si el amor no está presente, si el amor no es entendido en la forma en que Dios quiere que lo entendamos. Y por eso apunta a la mujer, no porque sea más cabezona, no porque fue la primera que aceptó el engaño de Satanás. Es porque en la familia Dios estableció que el primero fue el hombre y el segundo fue la mujer, en aparición, vamos a decir. Y la autoridad entonces está por ser el primero. La esposa debe respetar, debe aceptar ese principio de autoridad que le está enseñando que hay una autoridad que rige, ¿verdad?, que es Dios. Y por eso en Efesios vamos a ver que dice: porque Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Es una secuencia en orden de autoridad, y me gusta más la palabra de orden, para que funcione bien la sociedad. El diseño de Dios funcione como Él quiere para que sea perfecto. Al fallar nosotros en eso, todo se va a bolina, como decimos. Quiere decir que sea primera esposa no quiere decir que sea más cabezona, que sea más pecadora, o que sea más mala, que sea
Sencillamente es para establecer ese principio de subordinación que debe haber y que debemos entender. Porque aquí debemos estar realmente subordinados al final, y Pablo le está diciendo, es al Señor, es a Dios. Cada uno de nosotros tiene que estar sometido, reconocer la autoridad que Dios tiene sobre nuestras vidas. Nuestro orgullo, nuestra individualidad que se lanza a no aceptar esa autoridad, a no aceptar lo que Él dice, a hacer las cosas como yo quiero, es rebeldía, es rebelión y muchas cosas más que han producido y produjeron y siguen produciendo la maldad, el daño en la vida de la sociedad humana. Pero vamos a ver Efesios en el 5, que habla un poquito más claro, un poquito más largo, que dice: sométanse unos a otros. Aquí Pablo es un poquito más amplio. Dice, sométanse unos a otros. Y está, entonces, si es unos a otros, entonces ya no solamente es la mujer sometida al esposo, el esposo también está en una sujeción relacional y de orden con su esposa. Y dice, ¿por qué? Por reverencia a Cristo. O sea, para llevarnos a entender la autoridad del Señor en nuestras vidas. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Aquí está bien claro entonces lo que estamos diciendo. Cuando la esposa se somete al esposo no es porque es inferior y porque él es más inteligente o que tiene que pensar que es más inteligente. Nada de eso es el principio básico de eso, sino que la lleve a reconocer el señorío de Cristo, la soberanía de Cristo, la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios sobre su vida. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y en este pasaje cuando yo entendí que el diseño de la familia es un diseño para llevarnos a entender, a conocer quién es, cómo es nuestro Dios. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ahí sí no hay escape para las esposas, someterse en todo. Pero bueno, siempre en favor de ustedes, hermanas, está que en Colosenses solamente usa un verso, el 3:18, y en Efesios está usando 3. O sea, no es mucho lo que le pide el Señor. O sea, en magnitud. Quizás sea mucho en el sentido personal o someterse. Pero ahora el esposo, que en Colosenses le dice, el pasaje de Colosenses le dice, esposos, amen a sus esposos, a sus esposas y no sean duros con ellas. En esta carta de los Colosenses fue bien sintético, quizás la hizo un poco rápido para poderla enviar a esos hermanos con alguien que salía hacia allá, y él fue bastante sintetizó, pero en Efesios entonces dice, vamos a ver cuántos textos, porque ahora son del 25 al 33, o sea, parecía que la cosa era dura para las mujeres, pero ahora la cosa para los hombres, miren cómo viene. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. ¡Wow! Aquí la barrera se subió a un nivel que nos pone a los hombres en una posición difícil. O nos ponemos bien los pantalones para hacer esto, o sencillamente no podemos identificarnos con Cristo. No podemos llamarnos un cristiano maduro, resuelto y creciendo en la vida cristiana. Hay que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Cristo no esperó a que fuésemos santos y no tuviéramos defectos y decir, bueno, no voy a tener problema con esta gente. Esta iglesia no voy a tener problema. No voy a ser mi esposa. A otra gente me da mucho trabajo
no, eso me va a crear muchos problemas en esa relación con ellos, no me voy a comprometer. Dios hizo eso, Cristo hizo eso, no, al contrario, vino a morir por nosotros para limpiarnos, prepararnos, hacernos acorde a lo que Él estaba esperando de nosotros y que nosotros en nuestro pecado no podíamos lograrlo de ninguna manera. Dice, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, refiriéndose a la iglesia, pero si tenemos que hacerlo, tenemos que purificar nosotros a nuestras esposas. ¿En qué sentido? En instruirlas en la palabra, amarlas como Cristo, pasar por alto, tratar de ayudarlas a entender las cosas del Señor. Y si nosotros no las amamos, ¿cómo vamos a recibir un amor similar? O el que esperamos, por decirlo de una mejor manera. Dice que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nuestro amor es una respuesta. El amor de Dios no es una respuesta. El amor de Dios no salió al cabo del tiempo. El amor es en Dios. No es algo que se desarrolló, no. El amor es en Dios y no hay otra forma en que Dios actúe hacia nosotros que no sea en amor, porque es su naturaleza. Ahora nosotros después somos criaturas hechas, tenemos que responder a ese amor. Y el amor es un fruto del Espíritu. Entonces, como un caballero cristiano, un esposo cristiano, va a reflejar, va a dirigirse, va a proyectarse hacia su esposa, si no es con esa misma calidad de amor. Es difícil, para nosotros los hombres es difícil. De la misma forma que para la mujer es difícil someterse, para el hombre amar a ese nivel a la esposa no es nada fácil. Solamente se logra en el amor de Cristo. Sigue diciendo en Efesios, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Y bueno, después el pasaje, claro, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y está haciendo referencia otra vez a ese misterio de nuestra unión con Cristo. Y dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. De la misma forma que el amor de Dios nos impacta a nosotros, nuestro amor, la calidad de nuestro amor hacia nuestras esposas determinará la respuesta de la esposa al esposo. Es muy interesante que a veces a las muchachas cuando se van a casar le dicen, te tienes que someter a tu esposo porque él es tu cabeza. Tienes que ver bien qué cabeza te vas a poner para funcionar bien el matrimonio. Y a veces también a los jóvenes que dicen, mira a ver bien qué cuerpo vas a tomar, si se va a sujetar, como dice la Escritura, en respeto, en amor, y van a formar una familia que va a honrar al Señor en todo lo que viene después de eso. Visto esto, es la clave del... ¿Cómo podemos aplicar eso en las condiciones donde hay tanto divorcio, donde un hombre y una mujer se unen, pero las cosas no funcionan y se separan? Y ya esto es un problema viejo. Recuerden que desde el primer tiempo de la iglesia ya estaba diciendo, fue algo que Moisés les autorizó para aliviar la cosa, pero Jesús mismo está diciendo, eso no es el diseño de Dios, no era que un hombre y una mujer se unieran para que se separaran. Ese no es el diseño de Dios, por cuanto tiene que estar fundado en el amor. Dos personas que se aman, el amor está presente y el vínculo es perfecto. Podrá venir muchas tempestades,
¿Cuántas tempestades no ha tenido que enfrentar Dios por nosotros, con el pueblo de Israel, con la iglesia? Actualmente, ¿cuántas cosas todavía no funcionan bien en su pueblo, en su cuerpo, en su novia? Y Dios tiene que lidiar con eso y tratar, y su espíritu ahí intercediendo, batallando con nosotros todavía. Eso mismo debe estar ocurriendo en el esposo de la esposa. Hay otros pasajes bíblicos en los cuales Pablo le dice a la esposa: si tu esposo es cabezón, inconverso, no entiende nada, no te separes de él, mantente allí mientras él acepte esa condición, porque tú no sabes si lo vas a ganar para Cristo y va a ser salvo, y va a conocer todo esto que estamos enseñando hoy, aprendiendo en su palabra de cómo es el diseño divino. Después de ese punto inicial que es en la sociedad humana, que es el esposo y la esposa, es la pareja humana, esposo y esposa, varón y hembra, como los creó. Viene el papel de los hijos, y hace un llamado también a los hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a su padre. Eso lo dice Efesios, en Colosenses lo dice de la siguiente manera: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. De igual manera, en el Evangelio, ya con Cristo, Dios se revela como Padre, el Padre y el Hijo. Y nos llama a nosotros también hijos coherederos con Cristo. Esa relación filial de hijo a padre es la que Cristo nos exhibe, enseñándonos su relación como hijo hacia su Padre. Y eso mismo está llamando a nosotros como hijos, a ustedes jóvenes como hijos, que obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces ahí está la importancia de que el esposo sea realmente cabeza de su familia, que esté a la altura de lo que Dios espera para dirigir, cuidar a su esposa y también cuidar a sus hijos, que la instrucción que le den a sus hijos los mueva a la obediencia, los mueva al respeto y a hacer las cosas como los padres le dicen. Y en Efesios, ese mismo pasaje dice: obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. ¿Por qué justo? Bueno, una cosa sencilla, podríamos decir rápidamente a los jóvenes que generalmente los papás le llevan por lo menos 18, 20, 25, 30 años de vida por delante a los hijos. O sea, que han visto, han experimentado, han procesado las cosas ya mucho antes que ellos, y dan consejos sumamente valiosos para la vida, sobre todo cuando sus padres son cristianos y están instruidos, están permeados, están saturados de la palabra de Dios, están enseñando la palabra del Señor. Y dice, en Efesios dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. O sea que hay una promesa de parte de Dios de que te irá bien si sigues el consejo de tus padres, sobre todo si son cristianos, y disfrutarás de una larga vida en la tierra. Es una bendición cuando los hijos honran a sus padres, obedecen a sus padres y reproducen el carácter cristiano de sus padres. Por eso es un desafío para el esposo y el esposo exhibir una relación de amor que va a dejar en sus hijos una huella diferente. A mí me llama la atención siempre en el asunto que a veces jocosamente algunos, generalmente son inconversos, que nos dicen: bueno, pero en el Antiguo Testamento Dios permitía tener varias mujeres y tener hijos con ellas, y una familia polígama. Y a veces digo: ¿por qué sería eso? Pero un estudio un poquito más cuidadoso, usted va a notar, por ejemplo, la familia del mismo Jacob, el padre de la nación hebrea, que trabajó una cantidad de años tremenda para casarse con su amada.
suegro le cambió la muchacha, le puso a la hermana de la muchacha, a Lía, y entonces tuvo hijos con Lía. Después por fin se pudo casar con su esposa y empieza a tener sus hijos también. Pero cuando uno ve la relación de los hijos de Lea con los hijos de su hermana, que era la que Jacob amaba, debe haber un problema muy serio. Hay un problema de envidia, de odio y cosas que llevaron a que estos hermanos iban a matar a su hermano José. Por fin vino uno y lo hicieron fue venderlo como esclavo. O sea que los resultados no fueron muy positivos, fueron desastrosos en ese sentido. Y lo mismo lo vas a ver con el rey David y en otros casos más de la Biblia. O sea que el matrimonio polígamo ese no es lo que mejor funciona para reflejar el amor. El diseño perfecto de Dios, que es un hombre y una mujer que se aman, y ese amor se refleja en sus hijos, en su descendencia y en todo lo que les rodea. Hay una última recomendación también que entonces se refiere a los padres hacia los hijos. Primero los hijos hacia los... Fíjense el orden que usa. Primero la esposa hacia el esposo y después el esposo, que supuestamente es la autoridad, es la cabeza. Y aquí primero los hijos, la recomendación a los hijos, que son los que están subordinados a los padres, y ahora viene a los padres. Y dice en Colosenses: padres, no exasperen a los hijos para que no se desanimen, no sea que se desanimen. Y acá en Efesios está diciendo: no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Bueno, siguiendo la misma norma, un padre que actúa en amor va a disciplinar a su hijo cuando el hijo no entiende bien la instrucción que lo lleva por el camino correcto a lograr los resultados correctos. El padre disciplina y castiga para hacer una corrección en la conducta, en el entendimiento del hijo. Pero eso tiene que hacerlo como en amor. Es como lo hace Dios con nosotros. Dios nos advierte: oye, mira, hazlo, instruye, te he dicho, te dije, he esperado. O sea, Dios, no sé, su atributo también es paciencia, que está muy asociado al amor. Pide de nosotros los padres que no seamos impulsivos, egoístas a veces, de querer imponer radicalmente, a veces sin mucha comprensión, aunque a veces es necesario en las etapas más iniciales de la vida de los niños actuar un poco. Ellos no entienden ciertas cosas y uno tiene que actuar con una autoridad más enérgica, o forzarles, quiero decir, hacer algo o reprimirlos de algo que les va a causar daño. Pero ya cuando van entrando a la adultez, es la instrucción, como dice aquí Pablo en Efesios, es la instrucción en el Señor, según la disciplina e instrucción del Señor, que tiene que ser en amor. Nosotros sabemos cuándo Dios nos disciplina, cuándo Dios nos ha castigado para enderezarnos, para corregir algo, y somos adultos. Los hijos de igual manera van a entender cuándo nuestra disciplina y cuándo nuestra corrección es justa. La van a entender, la van a respetar, la van a valorar en el futuro cuando es hecha con amor, respetándoles en su identidad, respetándoles en su carácter, respetándoles como persona, lo mismo que hace Dios con nosotros. Luego de este primer enfoque en la familia, que es la base de la sociedad, y yo creo que si esto funcionara, como dice la palabra, en cada hogar de este mundo, estaríamos ya en la gloria, o hubiéramos estado en el diseño original de Dios para la raza humana. Es por eso que nosotros como cristianos tenemos que velar, no claudicar en los conceptos bíblicos, en los conceptos que Dios ha establecido para nuestro bien y para que la sociedad funcione bien. Debemos apoyar lo que contribuya a que ellos sean una realidad en nuestras vidas. Por eso
la iglesia siempre va a estar enseñando en este sentido, y por eso nuestra iglesia tiene un ministerio de matrimonios, en el cual todos estos temas, mucho más ampliamente para las condiciones en las cuales vivimos actualmente, se tratan. Ahora seguimos entonces con otro tema importante que toca Pablo como acciones prácticas, las cosas cotidianas que afectan nuestra vida después de que él ha hecho todo este recorrido, nos ha fundamentado en la supremacía y suficiencia de Cristo, enfocarnos en Él y nuestra identificación con Él. Ahora venimos al trabajo, es algo importante porque si nos damos cuenta, mucho de nuestro mayor tiempo, de nuestras energías, están puestas en el trabajo. Ya sea en la casa, ya sea en otro lugar, el trabajo consume una gran cantidad, la mayor cantidad de nuestras energías. Y quiero brevemente ponerle, el trabajo son las relaciones para producir servicios, escuchen esta palabra, servicios y bienes, cosas buenas, cosas que son, contribuyen al desenvolvimiento de la vida de una manera buena para la comunidad y por supuesto para la sociedad. Entendiendo ese concepto del trabajo, que es la acción que se hace para producir eso, para dar un servicio o producir algo que va a hacer de bien para los demás. Pablo enfoca la situación como era en su época. Que había en aquella época, todavía había esclavismo, había esclavos y había. Y significativamente otra vez, Pablo primero se dirige a lo que supuestamente son los que están subordinados, que son los esclavos, y luego a los amos. Yo les puse aquí que, haciendo una transposición a nuestro tiempo, que no hay esclavos, hay empleados y empleadores, aunque hay lugares todavía raramente, pero usan una fuerza casi esclava. Pero la relación de esclavo-amo es una relación productiva, era para producir, para trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo es parte importante de nuestras vidas. Y por eso Dios inspira al apóstol para hablarnos sobre esto. Y dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. Nosotros podemos ver la esclavitud ahora como algo totalmente inadecuado, una violación de la libertad humana, por muchas cosas, pero en aquella época y por muchos siglos hacia atrás, el trabajo esclavo, o sea, tomar gente a la fuerza y ponerla a trabajar para otros, era una forma normal de vida. De hecho, Israel fue esclavo en Egipto, o sea, fueron convertidos en esclavos. Después de tener una situación privilegiada, porque José habló con el faraón y les proporcionó la tierra de Gosén, y ahí ellos vinieron y crecieron y se hicieron la nación que salió, fue que eran miles y miles. Llegaron a ser esclavos, y por eso es por lo que les reclamaron a Dios por un Salvador, y Dios preparó entonces a Moisés. Pero la esclavitud era algo normal en todo el periodo de la historia, hasta apenas hace, vamos a decir, hace un siglo y medio, pudiéramos decir, que comienza el proceso de desesclavización, o sea, de que la esclavitud fuera abolida como algo horrendo, como algo que no debía. Claro, esto está forzado. ¿Por qué? Porque la esclavitud empieza a dejar su lado y comienza a ser algo inadecuado. Y es porque la economía, la forma de producir en el mundo fue cambiando, y llegó un momento en que el trabajo esclavo no tenía razón de ser. Y aparte de eso, la misma influencia del Evangelio en la cultura occidental, promoviendo la libertad del individuo y de la conciencia,
genera las condiciones para que la esclavitud sea abolida. Y en Estados Unidos estamos ahora todavía luchando con el concepto de que hay esclavitud todavía, cuando es algo que realmente hace muchos años que aquí dejó de existir. Una mentalidad de esclavo va a funcionar en el ser humano por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque somos esclavos de algo que no podemos resolver, que es el pecado. Y la Biblia lo dice claramente. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. O sea que la libertad está ¿dónde? En funcionar como Dios dice que funcione, o funcionar como Dios desaprueba y que conduce al desastre. Y vamos a ver qué le dice a los esclavos y qué está diciéndole a los empleados hoy. Vamos a decir, empleado, si tú estás empleado, obedece a tu empleador con respeto y temor, con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo. Y aquí estamos en Efesios, que es donde el pasaje paralelo, recuerden eso, ténganlo ahí siempre presente, es donde Pablo por más tiempo está abriendo los conceptos que él está exponiendo. Sino como esclavos de Cristo. Ahora ya no es esclavo tú eres esclavo de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan, acuérdense que le dije que se fijaran bien en la palabra servicios. Y ahora dice Pablo aquí, sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. ¿Qué quiere decir eso? Que el servicio es la clave. Lo voy a dejar quizás para aquí abajo lo vamos a leer. Pero el servicio por amor, hay pasajes que ustedes conocen que dice, servíos por amor los unos a los otros. O sea, un servicio por amor no va a tener en cuenta ninguna condición. Si ustedes van a 1 Corintios 13, que es donde Pablo también hace una descripción de qué cosa es el amor, un pasaje que a mí antes lo veíamos, lo usamos cuando éramos bien jóvenes, para febrero 14, pero luego en el contexto de que Dios es amor, si el amor está descrito aquí, entonces mucho de lo que está descrito aquí en 1 Corintios 13 tiene que ver con el carácter de Dios. Eso me cambió muchos conceptos acerca de mi Padre, de nuestro Creador. Y una de las cosas que dice aquí con relación a eso es que no lo tenía a mano, me vino ahora a la mente, que dice que el amor no es egoísta, no busca lo suyo, dice en la versión Reina Valera, no busca lo suyo. El amor se proyecta hacia quién, hacia Dios. Se proyecta hacia todo lo que no es Él, es la forma en que Él es. O sea que lo que va a proyectar hacia todo lo demás es amor. Y a veces enfatizamos que Dios está en su trono y que gobierna y que su soberanía es absoluta y hace lo que quiere, pero yo a veces digo, bueno, pero Dios está al servicio de nosotros. Si no, ¿para qué nos dice que oremos, que le pidamos? Con toda oración, con toda súplica. ¿Es para qué? Para que hagamos un ejercicio espiritual, místico. No, es porque Dios está dispuesto a hacer las cosas por nosotros, en favor de nosotros, a hacernos bien
conforme a su voluntad, que es buena. O sea que Dios está a disposición de nosotros. De hecho, la salvación es Dios poniéndose a disposición de nosotros. Entonces, Dios es un Dios que sirve. Por eso Jesús en este pasaje de Mateo 20 es clave para esta parte de lo que es las relaciones entre los que supuestamente son los trabajadores y los que los dirigen, los que no hacen nada, es lo que piensan algunos. Pero en Mateo 20, al 28, Jesús dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Esto lo está diciendo Jesús, no lo está diciendo Pablo, ni Pedro, ni Santiago. Y totalmente va en contra de lo que yo y muchos de mi generación en mi país recibimos como instrucción, que todavía se enseña y se mete en la cabeza de la gente aquí, que es el marxismo. Va radicalmente contra esto que está diciendo Jesús aquí. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiere decir que la actitud que está esperando, que está exigiendo, que está recomendando y exigiendo y diciendo que debemos tener como esclavos en aquella época, ahora como empleados. Yo digo esclavo, yo soy empleado, no tengo a nadie empleándolo yo. Es una actitud de servicio y mostrando respeto hacia la autoridad que está por encima de mí en mi trabajo, en lo que estamos haciendo, en la gestión de producir servicios, producir bienes. En mi caso, yo participo en la producción de viviendas, de apartamentos, complejos de apartamentos y yo le explico a veces a los que trabajan conmigo, a los labor, los trabajadores más sencillos que vienen, lo que estamos haciendo aquí no es cualquier cosa. En este momento estamos haciendo 300 casas para 300 familias que van a tener un techo donde entonces hay que hacerlo con excelencia, a lo mejor que no falte nada de lo que está previsto en este proyecto, que debe estar listo para esas familias que vienen. Y de hecho ya uno no ha terminado el primer edificio, ya hay 50, 60 familias que están esperando para venir a vivir a esos lugares. Podemos sacar cualquier cuenta, no, pero que alguien se hace más rico. Bueno, pero la riqueza de alguien se puso en función de producir unos bienes que van a beneficiar a la comunidad. No va a haber posibilidades para alguien de poder tener un techo decente donde vivir. Y así en cada cosa, en los servicios médicos, en los servicios industriales, en los servicios de mecánica automotriz, en cuántas cosas, los servicios de aire acondicionado, en toda la gama del trabajo que produzcan servicios y bienes que faciliten y hagan la vida del ser humano lo más agradable posible. Y ese servicio, si no es permeado por el amor, usted nunca lo va a poder hacer agradablemente. En algún momento usted va a lastimar a alguien, va a echar a perder la cosa, va a tratar de apabullar a su cliente o va a ser una actitud egoísta que va a destruir ese bien o ese servicio que va a beneficiar a alguien de su comunidad. Y es por eso que Pablo está diciendo cuál es la forma en que debemos de hacerlo. Si lo hizo Jesús y es lo que reclama Jesús, entonces no hay escape para nosotros. Tenemos que obedecer en todo. A veces en mi trabajo hay es el project manager, eso en muchos lugares el project manager es el principal ejecutor, o sea, el que lleva adelante cualquier tipo de proyecto. Y a veces uno entra en contradicción en la forma en que hay que hacer las cosas. Y uno quisiera pasar por arriba de esa autoridad.
Pero cuando uno hace eso, en muchas ocasiones, como el project manager maneja más información de la que maneja los subalternos, pues se cometen errores que traen problemas al avance de la obra. Y a veces al revés, a veces sí, efectivamente, el project manager se equivocó y va a traer un problema, pero su autoridad no es sacudida, no es cercenada en ningún caso, y se mantiene la cohesión y la dirección del equipo. Y eso mismo pasa en cualquier rama del trabajo que vayamos a enfrentar. Tenemos que hacerlo con integridad de corazón y por respeto al Señor, porque lo hacemos ¿para quién? Para bendecir, para beneficiar a alguien. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Y si el Señor es el servidor de nosotros, ¿qué queda entonces para nosotros como sus hijos? A veces en la palabra dice sus hermanos, los coherederos con Cristo, ¿qué queda para nosotros? ¿Cómo vamos a reinar con Él si no tenemos ese carácter de servicio? ¿Cómo vamos a hacer que el reino de los cielos sea lo que Dios quiere si no somos como Cristo? Es algo que tenemos que aprender desde ahora. Y dice, termina Efesios diciendo, en la carta a los Efesios, dice, el que hace el mal, ya sea un trabajador, compañero de trabajo, ya sea el jefe, ya sea otro en autoridad, el que haga mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismo. Dios no tiene ningún tipo de favor para uno y para otro. Dios va a aplicar la justicia radicalmente. Y quisiera que leéramos estos dos proverbios, son muy interesantes. A veces nos sentimos desanimados como empleados, pero fíjense la sabiduría bíblica en estos dos proverbios, 12 y 22, que dice, el 12, 22, perdón, 12, 24, dice, Proverbios 12, 24, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. O sea, si usted es un trabajador perezoso, o sea, que quiere hacer el mínimo posible, que no va a ser diligente en su trabajo, no va a ejecutar la tarea que se le encarga con diligencia y con responsabilidad, usted va a ser subyugado. O sea, siempre va a estar en los niveles más elementales de la cadena de trabajo. Y el 22-29 dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Y ahora mismo me viene a la memoria bien fresco el libro que estudiamos anteriormente. ¿Cuál fue? Fue el libro de Nehemías. Y Nehemías era un esclavo, era un judío. Y el hombre era el que probaba el vino que tomaba el rey. O sea, la seguridad, la integridad física, la vida del rey estaba en las manos de Nehemías. Y yo pienso, ¿qué clase de integridad tendría este hombre que el rey confiara? Y aún más eso, hay un detalle que comentábamos cuando estábamos estudiando esto, era que dice, y la reina estaba, o sea que Nehemías tenía no solo la confianza del rey, tenía la confianza de la reina. Era un hombre con una integridad en su servicio que le abrió las puertas de estar en la corte al lado del rey y poder atreverse a pedirle al rey algo tan importante, una empresa de una magnitud tan grande como era irse a reconstruir las murallas de Israel. ¿Qué quiere decir? Que si eres diligente en tu trabajo, tú vas a ascender
en las responsabilidades que se le van a ser asignadas y por tanto en las posiciones que son más remuneradas. ¿Por qué? Porque el nivel de tu responsabilidad va a impactar de una manera más amplia la gestión de lo que se está haciendo, va a impactar a más personas. Entonces tu remuneración va a ser acorde a ese impacto que tú estás haciendo. Y si hay, a medida que se reduce la cantidad de gente disponible para hacer lo que tú haces con integridad, con amor, con un espíritu de servicio para los demás, tu remuneración va a ser más alta porque hay menos gente disponible y el empleador para hacer esa función va a pagar más para lograr que alguno de esos pocos que ya van quedando para hacer esa función venga a trabajar con él. Es la clave de este proverbio. Y para los que piensan, yo cuando llegué a este país me decían que yo no voy a la gente, no voy a seguir trabajando para nadie, yo voy a trabajar para mí. Yo no entendía muy bien el concepto. El concepto era que bueno, iba a tener su propia compañía. Después más adelante me di cuenta, digo, bueno, pero ven acá, este muchacho era empleado de esta compañía, tenía su jefe y hacía esto y esto y esto. Y como lo aprendió a hacer, decidió lanzarse solo, hacerlo. Ahora ha crecido, hace mucho más trabajo, pero lo veo que se queja, que no descansa, que tiene muchas preocupaciones, que tiene... Entonces, dice, bueno, este hombre ahora tiene mucho más jefes porque ahora le está prestando servicio, tiene clientes, y los clientes son los que le pagan, son los que le piden su servicio y le exigen por ese servicio que él ofrece. Ahora tiene más jefes que antes. ¿Qué va a hacer ahora con tantos jefes? Tiene que satisfacerlos a todos. O sea que hay una ambivalencia en la cual no podemos caer en la simplicidad de la cultura popular. En la medida en que una persona se lanza a hacer una empresa por sí misma, sus responsabilidades van a aumentar. ¿Por qué razón? Porque va a tener que llamar en algún momento personas a trabajar con él. Se va a convertir entonces en un amo, pero bueno, en un empleador. Y ahí es donde viene la otra parte de lo que está diciendo Pablo en esta carta. El empleador, ¿cómo debe de actuar? Vamos a verlo rápidamente. Dice, proporcionen a sus esclavos, a sus empleados, lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. A las alturas de nuestra civilización aquí ahora, los empleadores tienen una responsabilidad y es dar un servicio y proveer bienes a la sociedad, que deben darlo al más alto nivel. Cuando alguien nos da un servicio inadecuado, nos sentimos mal, nos sentimos frustrados, a veces somos dañados porque alguien que te instale cualquier tipo de equipo, un refrigerador, una cocina, un aire acondicionado, un sistema eléctrico, un panel eléctrico, tantas cosas en las cuales uno necesita el servicio de alguien y esa persona no lo hace con excelencia, con integridad, nos va a dañar porque si el equipo se echa a perder a las 2 semanas, a los meses y no responde, nos está causando un gran problema, un gran daño, las cosas no están funcionando bien y nos crea incomodidad. Eso no es lo que quiere Dios en la prestación de los servicios, ¿me entienden? Entonces, el empleador, al momento de tener que traer personas a su trabajo, tiene que darse cuenta de que ellos van, no es alguien que tú le vas a pagar un dinero para que haga algo, no, es algo que viene, que acepta incorporarse a la función social que estás haciendo con el servicio que tú has decidido por tus capacidades, por tus habilidades o por tu preparación, dar en la sociedad. La gente va a venir, entonces tú tienes que proveer para ellos lo que es necesario para que hagan su trabajo. Es la responsabilidad entonces, igual que en el caso del esposo, que tienes que amar, tienes que proveer, tiene que ser, o sea, la mayor cantidad de responsabilidad cae sobre el esposo, así mismo la mayor cantidad de responsabilidad en el caso del trabajo cae sobre el empleador. Es el que dirige, el que tiene que pensar por adelantado, es el que tiene que buscar los recursos, coordinar todas las acciones. O sea, es un trabajo que tiene una envergadura probablemente mayor que la del esclavo o del empleado.
quiero hacer una salvedad en el caso de los empleados. Si usted, que es el sentido de lo que pasa, si usted no hace su trabajo con excelencia, que exceda la expectativa de quien lo emplea, en el caso de los amos, de su amo, usted va a estar a un nivel mediocre. Va a venir otro que lo hace con excelencia y ese va a estar en una posición, es el sentido del proverbio, va a estar lo va a promover a una posición mayor. Hoy le decía yo a unos labours que trabajaron conmigo, trajimos de una compañía para hacer un trabajo de rastrillar, preparar para poner unas gramas que hay que poner. Yo le decía a ellos, yo empecé en este país como ustedes, trabajando con personas como ustedes, haciendo todo el tiempo eso que ustedes hacen. Pero traté de hacerlo siempre con la mayor excelencia, con perfección. Y poco a poco, de hacer ese trabajo, pasé a supervisar ese trabajo y luego a supervisar otras cosas y así sucesivamente. Es el sentido de lo que la Biblia nos está diciendo. Si nosotros aplicamos estas recomendaciones que hace Pablo, que es Dios el que está diciéndolo a cada uno de nosotros, la sociedad va a funcionar más y nuestro testimonio va a impactar a esta sociedad. Es triste que a veces creyentes cristianos, hermanos cristianos que prestan servicios de algún tipo, no dan el servicio con excelencia, no lo hacen como para el Señor. Dan un servicio mediocre, rápido, sin mucha, descuidan varias cosas y entonces el testimonio es afectado. Entonces lo que viene al final, que es la función del cristiano que pertenece a la iglesia, se deteriora y no podemos ser efectivos en lo último que nos está pidiendo Pablo aquí. Déjenme ver si hay algo más con relación a los amos. Básicamente es eso, el que dirige, el supervisor, el que está en un nivel de supervisión más alto. Recuerden que hay otro proverbio que dice que siempre hay alguien que está más alto y más alto y más alto y más alto. ¿Por qué? Porque el más alto es el Señor. Y de ahí viene todo para abajo. Que nuestro trabajo, lo mismo que en la familia, el amor rige toda la relación en la familia, en el trabajo de la misma forma. La forma en que usted trate a su subordinado, a su compañero o a su jefe, le va a proporcionar no solamente en el aspecto de tener más responsabilidad, mejor remuneración, mejor posición, por decirlo así, sino que lo va a hacer mucho más efectivo para hacer lo que Dios quiere que sea iglesia, que sea su pueblo, que represente dignamente lo que hace. Vamos a ver entonces finalmente lo que Pablo recomienda para la iglesia, y es muy significativo que él empiece, igual que lo menciona en Efesios, que no lo voy a tratar aquí, ustedes lo pueden comparar con la última parte de la carta a los Efesios, pero él lo primero que recomienda es dedicarse a la oración. Cuando dedicamos tiempo a la oración, yo escuchaba el miércoles en el culto el deseo de que nuestra iglesia sea una iglesia de oración masiva, o sea, que podamos ver a los hermanos venir a orar, y siempre ha sido el culto de oración un culto que no es el más abundante en las iglesias. Y realmente, en cierta medida, nuestra dedicación a la oración exhibe cómo es nuestra relación de amor con el Señor. O sea, priorizamos muchas cosas en vez de priorizarlo a Él en los momentos precisos que debemos dedicar a Él. Y es lo mismo que en la familia, porque muchas cosas pasan en la familia, sobre todo los padres, porque no prestamos atención a nuestras esposas, a sus necesidades, no prestamos la debida atención ni el tiempo, ni a la esposa, ni a los hijos. Y lo mismo ahora está pasando, lo vemos con la iglesia
en nuestra relación. La oración es conversar, es dedicarle tiempo al Señor, a relacionarnos con Él, conversar, recibir sus instrucciones, y en eso realmente fallamos. El llamado, uno de los llamados importantes en esta mañana es que nosotros dediquemos más tiempo de calidad con el Señor. Es lo que dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Es el misterio del amor. Hay un pastor amigo mío, Semé de apellido, que él tiene un himno que hace tiempo quiero ver si él lo vuelve a rescatar y me lo trae, que se llama El misterio de su amor, basado en esta expresión de Pablo. Oren para que anuncie con claridad, dice Pablo, este mensaje, este misterio de Cristo, por el cual, dice él, estoy preso. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Él dice, Pablo está diciendo que tenemos que dedicar tiempo a la oración, que nuestro testimonio sea efectivo en nuestras conversaciones y que favorezcamos el evangelismo, o sea, nuestra oración esté pensando siempre en apoyar, en estar en sintonía con el Señor en donde el evangelio está siendo predicado. Y es una costumbre que usted puede tener cuando usted ora. Generalmente nosotros oramos por nosotros, por la familia, quizás por algún hermano de la iglesia, pero debe convertirse en algo habitual, algo sistemático, intencional, como dice el pastor, en que uno al menos proyecte nuestras oraciones por lugares que usted sabe donde se está predicando, donde hay misioneros, donde tenemos apoyando personas que están llevando el mensaje a lugares difíciles, que de alguna manera siempre estemos en sintonía con el Señor en lo que Él está haciendo en otros lugares, que a veces es mucho más difícil de lo que las circunstancias que nosotros tenemos aquí en nuestro país ahora. Yo incluí aquí también que es importante para nosotros como iglesia la saturación de la palabra, o sea que la palabra, esto que estamos haciendo hoy de estudiar a fondo, bien en detalle la epístola a los Colosenses, le hemos dedicado 4 encuentros, casi 5, ha sido desmenuzando. ¿Para qué? Para saturarnos de todo lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Yo no sé lo que en esta mañana el Señor te ha dicho, te ha tocado, te ha motivado. Siempre hay algo para cada uno de nosotros, y muchas veces, en mi experiencia al exponer la palabra, es que cuando me voy rumiando, dice, empiezan a venir otras cosas. Debí haber dicho esto, pero es algo que el Señor me está diciendo a posteriori, después de todo lo que hemos estudiado juntos en estos días, para nutrir, para fortalecernos, para hacernos crecer en nuestro conocimiento de Él y en nuestra relación con el Señor. Y en el versículo, en el capítulo anterior, el 3:16, es que habla sobre, dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Eso es lo que llamamos aquí saturación de la palabra. Y después viene algo que es lo que más nos gusta, quizás lo que más hacemos de una manera más fácil. Dice, canten salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto es un pasaje que ya hemos visto, los diferentes conceptos de cómo manejar esto de cantar salmos, himnos y cantos espirituales a Dios con gratitud de corazón. Lo importante es que usted tenga un corazón que realmente adore a Dios y exprese alabanza por lo que Él es, por lo que Él hace, y que lo haga frecuentemente. Y por último le puse aquí compromiso y participación. En el 7:18 voy a adelantarme aquí al final, que dice en el versículo 17,
Dícele Pablo, díganle a Arquipo, aquí usted puede poner su nombre, dígale a Rafael, dígale a fulano, dígale a Rubén, dígale a Josué, a cada uno, póngase su nombre allí. Dígale que se ocupe de la tarea que recibió del Señor y que la lleve a cabo. Ese es para ti, bueno, es para mí y es para ti en esta mañana. Iglesia, lo que dice Pablo, todo lo que hemos recorrido hasta aquí, en esta epístola tan interesante, es concisa, sintética, pero bastante completa en lo que nosotros necesitamos y que se ajusta a nuestras necesidades hoy, es que nos ocupemos de la tarea que recibimos del Señor. ¿Cuál es la más importante para mí? Que nosotros estemos identificados y reflejemos el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Dice, que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. O sea, identificación con Cristo, estar en Cristo, es nuestra tarea más importante. Y ahí viene entonces entender qué es lo que específicamente cada uno va a hacer en la obra del Señor, en cada lugar donde nosotros estemos, como sirviendo, enseñando, cuidando, cuántas cosas hay para hacer en la obra del Señor. Que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la llevemos a cabo. Ustedes pueden leer al final, me llamó mucho la atención de cuántas personas Pablo menciona en su encierro, en la cárcel romana, allí en Roma, cómo él puede tener estos hermanos, amigos alrededor de él, hermanos en la fe, colaboradores, y menciona a Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús llamado el justo, Epafras, que es muy evidente que probablemente es el pastor o el líder de la comunidad allí en Colosas. Menciona a Lucas, el médico amado que escribió el Evangelio de Lucas, a Demas, menciona a Ninfa, en la cual en su casa se reúne una iglesia, y mencionó a este hermano también, que es Arquipo, y que es el que yo le pongo el nombre suyo ahora al terminar esta clase. Yo me gozo porque en esta parte de la enseñanza en esta iglesia el equipo es como ese, un equipo formidable, tantos hermanos que enseñan de una manera extraordinaria. Yo aprendo tanto de ellos cada día y doy gracias al Señor por estar relacionados con ellos y poder hacer la pequeña parte que podamos hacer en su obra al exponer la enseñanza en este día. Y quizás algunos de ustedes también estén llamados a hacer algo similar, a estudiar la palabra y compartirla con otros, para exhortarnos, para instruirnos, ayudarnos y hacernos crecer como iglesia, como pueblo del Señor. Espero que la epístola a los Colosenses les haya desafiado y haya establecido en ustedes estos conceptos tan importantes para nuestra vida cristiana, que los motive a ser efectivos en su familia, en su trabajo y en su iglesia. Gracias por esta oportunidad y yo espero que el Señor les bendiga, les prepare, les capacite para hacer su obra. Que el Señor les bendiga en esta mañana preciosa. Un momento de oración y nos vamos. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra. Aplícala, Señor, a nuestras mentes y a nuestros corazones con la efectividad que hace tu Espíritu, para que podamos ser el reflejo de tu carácter, el reflejo tuyo en esta tierra, como tu pueblo, como tu iglesia. Perfecciona tu obra en nosotros, Señor, te pedimos en esta hora, y que tu palabra pueda seguir corriendo, creciendo, impactando las vidas, transformando a seres humanos, Señor, que andan vagando en hijos tuyos que te honran y van a ser partícipes de la vida eterna. Glorifícate, Señor, en medio nuestro en esta hora difícil que vivimos. Danos sabiduría, danos paciencia, danos fe, Señor, en que tú estás en control, pero sobre todas las cosas danos discernimiento para actuar, Señor, bajo tu dirección, bajo tu cuidado. En el nombre
de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es en tu nombre, oh Jesús, que oramos. Amén. Veces te fallo.